Buenos días, ¿cómo le va? Bien. Quería comenzar haciendo una pregunta. ¿Alguna vez pensaron o están pensando de que la vida no tiene sentido? ¿Alguna vez no hemos pensado diciendo, che, la verdad que me mato trabajando, no le encuentro sentido a la vida? Me están pasando cosas y la verdad que no le encuentro. Muchos de los seres humanos buscan el sentido en el dinero, lo buscan tener una buena casa, un buen vehículo. ¿Qué es lo importante de la vida? ¿Qué es lo importante cuando sabemos que la vida es breve y que pronto vamos a pasar? Pero sin embargo, no sé si ustedes han observado algo. Yo observé que cuando nace un bebé, nace con los puños cerrados. A medida que van pasando los años y cuando uno ya se va haciendo viejo, vamos abriendo las manos porque nos damos cuenta de que todo lo que hicimos, de todo lo que luchamos, no los llevamos nada. Sin embargo, hay hombres y mujeres que pierden la salud por tener dinero y después pierden el dinero para recuperar la salud. ¡Qué paradoja! ¿Tiene sentido la vida? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Mirá, en el Salmo 90, un pasaje muy conocido de la palabra de Dios, nos da una descripción perfecta de qué es lo que es la vida. Dice el Salmo 90, versículo 5. Dice la palabra de Dios, los arrebata como con un torrente de aguas. Son como sueños, como hierba que crece en la mañana. Y en la mañana florece y crece. Y a la tarde es cortada y se seca. Mire lo que dura nuestra vida. Porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan, dice, a causa de tu ira. Dice, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son de 70 años y si es lo más robusto, 80. Y con todo, fíjense, y con todo, dice que con toda su fortaleza es molestia y trabajo, pronto pasa y volamos. La brevedad de la vida es como un pensamiento. Ahora, cuando somos jóvenes nos creemos que nos llevamos el mundo por delante. Es más, cuando uno es joven comenzamos a sacar pecho. Después cuando van pasando los años vamos sacando la panza, ya no el pecho. Muchas veces el hombre y la mujer se equivocan. ¿Por qué? Porque bien, como digo, es hombre y mujer. Somos seres humanos que estamos aquí en la tierra. Cuando yo era mucho más joven, siempre mi padre hacíamos pulseada. ¿Saben lo que era pulseada? Cuando uno se sienta en la mesa y vemos uno sentado en la silla y en la mesa y ponemos los brazos y hacemos pulseada. Lo hice con mi hijo Gustavo también en una oportunidad, en varias oportunidades. Y le ganaba. Llegó un momento que no le gané y quedamos empatados. Pero al transcurso de los años, después no le jugué más porque ya me ganaba a mí. Eso para que vos te des cuenta de que nuestro vigor se va terminando, se va acabando, nuestras fuerzas se van acabando. Entonces, ¿en qué consiste la vida? La vida consiste en tener una buena corriente bancaria, que ese es el respaldo para que yo pueda descansar. Muchas veces pensamos eso. Muchas veces pensamos eso. O tener un buen vehículo, o una buena casa. ¿Es lícito? Sí, todo es lícito. Pero el apóstol Pablo dice, todo es lícito, pero no todo conviene. Cuando eso pasa a ser primer lugar, nos equivocamos. Mira, yo quería llevarte a Eclesiastés. Todos conocemos ya lo que un rey Salomón, hijo de David, Dios le dijo, pídeme algo y yo te lo voy a conceder. Salomón podría haber pedido riqueza. Salomón podría haber pedido
poder. Salomón podría haber pedido tantas cosas, sin embargo le pidió a Dios sabiduría. Sabiduría. Y junto con la sabiduría, Dios le dio todo lo que no había pedido. Ahora, Salomón vivió todo. Ninguno de nosotros vamos a llegar a vivir lo que Salomón vivió. Con la riqueza, con todo el poder que él tenía. Y por la dureza de su corazón, Dios permitió de que tuviera más mujeres. Tuvo 700 mujeres y 300 concubinatas. Con la inflación que hay ahora, ni se te ocurre. Salomón, después de haber gastado toda su vida, después de haber hecho todo lo que él hizo, él llegó a esta conclusión, que todo es vanidad. Aunque el hombre se aferre a las cosas de este mundo, por tener un mejor celular, por tener un mejor vehículo, por tener una casa que envidia a otras personas. Sin embargo, él llegó a esto y dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Teme a Jehová, teme a Dios y guarda su mandamiento. Yo me preguntaba, ¿cuántas personas buscan el poder? Inclusive pasa aquí en la iglesia, y no nombro a nadie en particular porque hasta yo lo hago. Buscamos placeres. Dios sabe qué es lo que dice. Ustedes no reciben porque piden mal, porque piden para vuestros deleites. Porque nuestras oraciones no están dirigidas correctamente a la voluntad de Dios. Yo quiero que vayamos a Nehemías. Capítulo 8, verso 5. Dice el verso 5, Nehemías 8, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Cuando nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, estamos atentos. ¿Por qué estamos atentos? Porque queremos escuchar la voz de Dios. Queremos que Dios nos hable a nuestro corazón. Queremos salir de este lugar con una palabra de aliento. Nehemías no es un libro famoso para predicar el Evangelio, pero es un libro de avivamiento. Y yo quiero que en la iglesia de Barrio El Hornero tenga un avivamiento de hombres y mujeres que se comprometan a Dios y que sientan el verdadero sentido de la vida, de ser un instrumento útil para Dios, de tener a Dios en nuestro corazón y que sea el centro de nuestra vida. Que nosotros giremos alrededor de Cristo. Dice Nehemías que abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Verso 9. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote escriba, Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No se pongan tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Y aquí los manda a hacer algo. Dice: comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se pongan tristes, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y ahí dice el origen de dónde viene nuestra fuerza. La fuerza no viene de nosotros, la fuerza viene de Dios. Dios nos da la fuerza. Dios nos da la fuerza.
Dice el apóstol Pablo, aunque me voy desgastando exteriormente, interiormente me voy renovando día a día por la palabra de Dios. Dice, ¿por qué viene la alegría? Dice el verso 12, terminando el verso 12, dice, alegría porque habían entendido la palabra que le había sido enseñada. Miren, muchas veces somos irreverentes ante la palabra de Dios. Muchas veces en nuestra casa, en nuestro hogar, o en tu hogar, o en cualquier casa, la palabra de Dios está sobre una mesa y tal vez pasa toda la semana y ni siquiera la abrimos. Solamente la abrimos cuando venimos a este lugar. Y dice que cuando él abrió el libro, la palabra de Dios, estuvieron todos atentos y lloraba el pueblo al escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo que hace es quebrantar los corazones. La palabra de Dios lo que hace es sacar el pecado a la luz. La palabra de Dios lo que hace es para que puedas caminar en el camino de Dios, para que nuestra vida y tu vida tenga sentido, porque sin Dios no tiene nada sentido, nada tiene sentido. Ahora me llama la atención porque dice, al día siguiente, el verso 13, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias y todo el pueblo, sacerdote y levita, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley. Y hallaron algo escrito, algo que Dios a través de Moisés se lo había dejado a los padres, pero los padres habían muerto en el desierto. Los padres no habrían transmitido a sus hijos la palabra de Dios. Miren qué importancia es esto. Los padres transmitirle la palabra de Dios a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros nietos. ¿Por qué? Porque habían olvidado algo que Dios había dejado establecido, que en el mes séptimo tenían que hacer algo. Dice, hagan chozas, hagan tabernáculos y salgan del confort y vayan al patio, al terrado, al patio de la iglesia, de la casa de Dios, al campo, donde vos quieras, pero irte y despojarte de todos tus bienes, sin celular. Yo me acordaba cuando se cortó la red y estuvimos por cuántas horas, no me acuerdo si fue 4 horas o más, en todo el mundo se había cortado las redes sociales. No sabíamos qué hacer. Andábamos como zombies, los paseábamos con mi señora, sí, ¿qué vamos a hacer? Se cortó internet, se nos terminó la vida. Ahí donde Dios quiere que vos vayas y te metas, en ese lugar, para que te acuerdes de dónde Dios te sacó. Entonces quiero que te metas a una choza, que dejes tu vehículo, que dejes tu celular, que dejes la luz eléctrica, que dejes el gas, que dejes todo, que no va a venir mal en este gobierno, ¿eh? Dejar todas esas cosas, pero con un propósito. Dice que Esdras, del primer día al séptimo día, leía el libro de la ley. Estaba apartado de todas las cosas de que este mundo nos quiere atrapar. Y a mí me llama la atención. Esos 7 días, ¿saben qué es lo que era? Yo dije que el lapso de la vida que marca la Biblia son de 70 años. Y los más robustos, 80. Estos 7 días marcaban los 70 años de la vida. Las enramadas que habían sido cortadas, el primer día estaban verdes. Discúlpenme que tome agua, después les voy a explicar por qué. Dice que habían puesto las enramadas y como habían sido recién cortadas, estaban verdes. Al otro día ya estaba un poco más seca, al otro día más seca. A medida que iba pasando los días, ¿por qué? Porque había sido arrancada del árbol que producía esas ramas. Y eso tipificaba cómo nuestra vida se va deteriorando en el tiempo.
Entonces era para que vos razonaras y te dieras cuenta que la vida era corta. Que así como esos 7 días tipificaban los 70 años, y así como se iba secando esa enramada, era que vos ibas envejeciendo, ibas perdiendo el vigor, la fuerza física. Pero también lo llevaba a reflexionar otra cosa, que vos cuando salías podías contemplar las estrellas, podías contemplar el universo, la gloria de Dios, el creador de los cielos y la tierra. Hoy para buscar una estrella tenés que irte a una oscuridad, porque la ciudad está tan iluminada que a veces no podemos ver las estrellas bien. Entonces no podemos ver el poder de Dios. Yo un día fui al campo y me quedé a dormir ahí, y en la noche, antes de irme a dormir, salí con una reposera, me senté, miré los cielos y dije, wow, nunca había visto tantas estrellas en mi vida. Porque en la ciudad no lo podés ver, no la podés apreciar. Pero ¿saben lo que a mí me llama la atención? Y me pongo en primer lugar, porque al ponerme en primer lugar esto me da autoridad para hablarles a ustedes. Muchas veces los cristianos vivimos quejándonos. Vivimos quejándonos. Nos quejamos por el trabajo, porque no me pagan bien. Nos quejamos porque estoy alquilando y no puedo comprar mi casa. Nos quejamos porque no puedo tener el auto que quiero tener. Nos quejamos porque no puedo tener el celular que tiene mi hermano, mi hermana, y eso me da un poco de celo. ¿Por qué mi hermano se puede comprar una casa y yo no me lo puedo comprar? ¿Por qué Dios bendice a mi hermano y no me bendice a mí? ¿Por qué lo vivimos quejando? Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 19. Si vos buscás en Santiago, capítulo 5, verso 17, va a hablar de Elías. Y dice que Elías fue un hombre con pasiones semejantes a la nuestra. Y este mismo Elías es el que vamos a leer ahora. Elías sentía miedo, sentía frío, calor, hambre. Era un hombre como vos y como yo. No era el super Elías. Fíjense en el capítulo 19, verso 4. Y él fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Ahora vamos a entrar en el contexto de lo que Elías venía haciendo. Elías puso a todo el pueblo de Israel frente a él, y habían 450 profetas de Baal. Pero Elías tiene que decir esta palabra en el verso 18, el capítulo 18, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no pronunció, no respondió palabra. Y yo me pregunto, hermanos, hermanas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo no vamos a tomar la decisión de seguir a Cristo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con un pie en la iglesia y un pie en el mundo? ¿Hasta cuándo? Él tiene que hacer algo y desafiar a los profetas de Baal para hacer entender al pueblo que Jehová era el Dios. Todos conocemos la historia. Dice que le dijo a los profetas de Baal, ustedes preparen la leña, preparen el holocausto, pongan el buey sobre la leña, pero no pongan fuego por debajo. Yo voy a hacer lo mismo, pero primero háganlo ustedes. Y oren a su Dios con minúscula. Y el que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y dice que prepararon la leña,
Pusieron el buey y comenzaron a hacer el rito que ellos tenían de costumbre. Y comenzaron a gritar, a adorar a su Dios y a implorar que hiciera descender fuego del cielo. Llegando cerca del mediodía, con un poco de ironía, Elías le dice: griten más fuerte, su Dios está dormido, su Dios está cansado, ¿acaso no lo escucha? Y dice que comenzaron a gritar más fuerte, se comenzaron a lastimar su cuerpo, al punto de salir sangre. Cuando llegó la hora del sacrificio, no pasó nada, no descendió fuego del cielo. Ahora le tocaba a Elías. Elías prepara la leña, despedaza el buey, lo pone sobre la leña, manda hacer una zanja alrededor del holocausto y dice: traigan 4 cántaros llenos de agua y echen en agua, mojen el buey, mojen la leña, y no lo hagan una vez, no lo hagan 2 veces, háganlo 3 veces. Mi hermano, yo si habría estado ahí, digo, esto es una locura. Yo quise prender fuego para un asado con una leña mojada y no la podía prender. Y va a pretender. Yo me imagino el espectáculo, me imagino la cara del pueblo de Israel y la cara de los profetas de Baal. Y dice que Dios, a través de Elías, su oración, hizo descender fuego del cielo. Consumió el buey, consumió la leña. Y aún el fuego dice que lamió toda la zanja y se secó el agua. Pero resulta que Elías lo vemos acá en otro camino. Lo vemos con una amenaza. Ahora, ¿qué le pasó a Elías? Yo me pregunto, ¿qué le pasó a Elías? ¿Qué es lo que te puede pasar a vos y a mí? ¿Qué le pasó a Elías? Su primer error fue perder la visión y perder lo que Dios había hecho con él. Él se olvidó de que Elías, cuando oraba fervientemente a Dios para que no lloviese, dice que no llovió por 3 años y 6 meses. Y después dice que ora para que vuelva a llover, y llovió y hubo fruto en la tierra. Elías se olvidó de lo que Dios había hecho. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho y hace por cada uno de nosotros? Muchas veces nos olvidamos. Elías se olvidó y dijo: Señor, quítame la vida. Estaba con una depresión terrible por miedo de que Jezabel, una mujer, le había dicho que él quería la cabeza de Elías sobre una bandeja. Así como él había hecho con los profetas de Baal, matándolo a los 450 profetas. Digo, a veces perdemos la perspectiva, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en este mundo, nos enredamos con el negocio de este mundo, con los negocios de este mundo nos enredamos. A veces estamos tan metidos que no nos deja pensar. Por ahí nos metemos tanto con la tarjeta o con algún préstamo o con algún vehículo que hemos comprado y lo queremos pagar y ahora resulta que no nos alcanza el dinero. Miren, yo le quiero dar 2 ejemplos. No los vamos a buscar, solamente se los voy a citar. Primer ejemplo, el joven rico. ¿Se acuerdan cuando vino el joven rico y le dijo al Señor Jesucristo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dice: cumple los mandamientos. Señor, esto lo hago de mi juventud. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Dice que este joven, yo me imagino, agachar su cabeza, ponerse triste, pegar la vuelta, porque dice que amaba más las posesiones que al Señor. ¿Te das cuenta cuál es el enfoque?
Aún la riqueza de este joven rico no lo hacía feliz. Él se volvió triste. ¿Por qué? Porque él quería el favor de Dios, pero también quería el dinero. Y no se pueden tener a veces las dos cosas. ¿Por qué? Porque dice que la raíz de todos los males está en el amor al dinero. No está mal tener dinero, pero el tema es cuando ponemos en primer lugar al dinero. Ahí está el problema. Y el segundo ejemplo, totalmente lo contrario, es Zaqueo. Zaqueo dice que era un ladrón de impuestos. Zaqueo se subió a un árbol sicómoro para saber quién era Jesús. Jesús, cuando pasaba por debajo, se detuvo y miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, desciende, bájate porque es necesario que hoy more en tu casa. Zaqueo la entendió así de una. Zaqueo dice que descendió gozoso. Se fue a la casa y lo primero que dijo: Señor, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Y la otra, y si he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadriplicado. O sea que, fíjense en ustedes el contexto de Zaqueo. Él amaba las posesiones, él quería las posesiones porque era un ladrón, él quería ser rico y era un hombre rico. Pero cuando se encontró con su Salvador, esa expectativa del dinero la dejó por el suelo. Pasó a otro lugar. Ya no quiero ese dinero, no quiero las cosas de este mundo, ahora quiero a Jesús, quiero a Cristo, porque quiero un propósito para mi vida. Y el propósito de mi vida es tener a Cristo en mi corazón. Si no, no hay propósito, no hay propósito. Mira, acompáñame a Job, capítulo 1, verso 14. Quiero que presten atención en estas palabras. El verso 13 dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Verso 14. Primer mensajero. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y los mataron a los criados a filo de espada. Solamente quedé yo, escapé para darte la noticia. 2. Aún estando él hablando, dice, cuando vino otro mensajero que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó todas las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. 3, del verso 17. Y todavía estaba hablando, y vino a otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. 4, verso 18. Entre tanto que hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¡Wow! Yo cuando estaba meditando esto, hermano, ¿qué excusa podés poner vos? Cuando leemos semejante cosa que le pasó a Job, ¿qué excusa pones vos? ¿Que no te alcanza el dinero? ¿Que no podés cambiar el auto? ¿Que no podés tener tu buena casa? ¿Que no podés tener una buena cuenta corriente en el banco? Cuando estamos viendo que Job perdió todo lo que tenía, cuando estamos viendo que Job perdió a sus 10 hijos y todo pasó en horas.
En un día pasó todo eso. Pero a mí me encanta lo que Job dice. Dice, verso 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén, hermano. Ojalá que todos podamos, en el medio de la prueba, en el medio del dolor, que a veces no entendemos por qué nos pasan las cosas. A veces no entendemos. Con el pasado del tiempo, tal vez Dios nos puede declarar qué es lo que nos pasa. ¿Por qué nos manda una prueba? Pero la prueba que Dios nos manda dice que junto con la prueba, Él nos da la salida. Él nos da la salida. O sea, no es en un lugar, porque lo primero que hacemos nosotros es como Elías. Elías dice que se deseaba de morirse, pero después termina metiéndose en una cueva. ¿Y cuántas veces vos y yo los metemos en un pozo, los metemos en una cueva? Porque nos agarra ese tipo de presión, que puede ser celo, puede ser que todavía no hemos recibido a Cristo en el corazón. Mire, Jesús murió en la cruz del Calvario. Ahora, cuando Elías hace este semejante espectáculo y dice que descendió fuego del cielo, todo el pueblo de Israel comenzó a alabar a Jehová, alabar al Dios de Israel, al Dios de Jacob, del hijo de la promesa, al Dios de Abraham, el padre de la fe. Es tu Dios y mi Dios, el principio y el fin, el alfa y el omega, el creador de los cielos y la tierra, el Dios tres veces santo, el Dios que ha ido a preparar morada para que estemos con Él, el Dios que te dice, paz a vosotros, el Dios que te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este Dios, este mismo Dios de Elías, es tu Dios y mi Dios. Mira, dice Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Para que nuestra vida tenga sentido, tenemos que tener a Cristo en el corazón. Y si tenemos a Cristo en el corazón, tenemos que vivir vidas plenas, vidas de propósito, una vida con propósito, de ser instrumento útil para que Dios nos utilice. Y yo quiero terminar con una fábula que la conté hace muchos años acá en el Salón Chico. Y como sé que el público se renueva, mejor alguien no la escuchó. Mire, esto se trata de esto. Había un taller de carpintería donde estaban todas las herramientas. Era de noche. Una de las herramientas, el martillo, dice, el martillo se tiene que ir de este lugar, porque el martillo hace mucho ruido. Está golpeando por un lugar, por el otro, está molestando, me está haciendo mucho ruido, se tiene que ir de este lugar. Y dice el martillo, está bien, yo me voy a ir, pero junto conmigo se va a ir el destornillador, porque el destornillador está dando vueltas y vueltas.
y nunca deja de parar. El destornillador dice, está bien, yo me voy a ir, pero junto conmigo se va a ir la lija, porque la lija es áspera y donde la frotás lastima y hasta hace salir sangre. La lija dice, yo me voy a ir, pero junto conmigo también se va a ir el metro, porque el metro es el único que mide y se cree que mide perfectamente. El metro dice, yo me voy a ir, pero conmigo se va a ir el serrucho, porque el serrucho corta, lastima cuando está cortando y aún corta en lugares donde no tiene que cortar. Cuando estaban en ese debate, se abre la puerta, prenden las luces y entra el carpintero y comienza a agarrar cada herramienta que están ahí y se hace un banco precioso, un banco de trabajo. Cuando termina este carpintero, apaga las luces y se va. Cuando vuelve a quedar todo en la oscuridad, dice la misma herramienta que comenzó diciendo, ¿vieron lo que pasó? ¿Vieron lo que pasó? Todos nosotros lo estábamos quejando, pero el carpintero usó una de cada herramienta y logró el propósito, que era hacer esa mesa. Moraleja. Yo sé que habemos hermanos como el martillo, que estamos golpeando, que nos estamos hiriendo, que nos estamos lastimando. También sé que hay destornilladores, hermanos que están dando vuelta y vuelta y vuelta. Vienen un miércoles, el otro miércoles no aparece, viene un sábado y dan vuelta y vuelta. Pero también hay hermanos como la lija, que son ásperos, que cuando nos dicen palabras nos hieren, o nosotros herimos a los demás. Pero también sé que hay hermanos como el serrucho, que son cortantes, que no les sobra el amor, son cortantes. Pero también sé que hay hermanos como el metro, que ellos solo tienen la razón. Ellos son los únicos que miden perfectamente. Pero ¿con qué quiero decirte para terminar con esto? Que seas lo que seas, el propósito de tu vida es servir al Señor. Y sabiendo que el maestro, el carpintero, con cada herramienta va a ser el propósito que Él tiene para ensaltar su nombre, para glorificar su nombre. ¿No te parece hermoso? Yo muchas veces, y ahora que hemos estado con esto dando vueltas, con las elecciones y otras elecciones, que ha sido desgastante, y uno está prendido en el televisor y está poniendo la esperanza en un hombre como gobernante. Es lo mismo que vos estás poniendo la esperanza en una cuenta corriente, en un banco, y vos descansás. No me importa si me quedo sin trabajo porque tengo este dinero y puedo seguir un poco más de tiempo. Pero mi esperanza no tiene que estar puesta en ese dinero. Mi esperanza no tiene que estar puesta en ese gobernante. Mi esperanza tiene que estar puesta en Jesús. En Jesús. Quien murió en la cruz del Calvario. Él descendió de los cielos. De los cielos descendió. ¿Y qué somos nosotros para que Dios descendiera, mandara a su Hijo a morir en la cruz del Calvario? ¿Qué sos vos, mi amigo y mi amiga, mi hermano, mi hermana? ¿Qué somos nosotros para que Dios descendiera del cielo y muriera en una cruz del Calvario para salvar nuestras almas de una eterna condenación? Si verdaderamente lo que lo merecemos es eso lo que lo merecemos, porque somos como trapo de inmundicia, somos llagas de la planta de los pies hasta la cabeza. Yo quiero que en esta iglesia haya un avivamiento.
Que en esta iglesia haya un verdadero compromiso. Que no solamente los miércoles seamos 4 o 5, sino que estemos el día miércoles. Que estemos todo el día sábado. Que estemos todo el día domingo. Porque venimos a escuchar la palabra. La palabra se abre y dice que el pueblo lloraba. ¿Cuánta empatía tenemos por la palabra de Dios? ¿Acaso no somos hijos de Dios? ¿Acaso no tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿No tenemos el Espíritu Santo de Dios? Entonces, ¿por qué somos tan cambiantes? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Seguir luchando en este mundo por las cosas que no me voy a llevar? Miren, la semana pasada me volvió a dar un síncope y me lastimé la cara, la rodilla. Cuando me desperté estaba en el suelo y dije, ¿qué es la vida? ¿Dónde están tus fuerzas? ¿Dónde está puesta mi esperanza? En Jesús. ¿Dónde está puesta tu esperanza? En Jesús. Porque yo sé que donde yo voy a ir, allá no hay más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni muerte, ni lágrima, no hay nada, solamente la presencia de Dios, que lo llena todo, lo llena todo. Que hermano, para terminar, lo que quiero es dejar este mensaje. Cada uno que nos examinemos y que verdaderamente podamos comprometernos con Dios y vivir una vida plena. Que la gloria sea a Él. Amén.